hermanos presentes, es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche para hablar sobre el tema el que suena la trompeta final. Para este tema tenemos la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en la carta de San Pablo, su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 49 en adelante, donde nos dice San Pablo de la siguiente manera: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Que Dios nos permita entender esta escritura. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Siendo que nuestro tema es el que suena la trompeta final, surgen un sinnúmero de preguntas en la mente y el corazón de las personas. ¿Qué es la trompeta final? ¿Qué habla la trompeta final? ¿Quiénes escuchan la trompeta final? ¿Dónde suena y escucharán la trompeta final? ¿Y quién es el que suena la trompeta final? Estas preguntas surgen en el corazón y en la mente de las personas cuando leen esta escritura, y todos dicen en sus corazones: yo deseo escuchar esa trompeta final. Hemos visto en esta lectura que habrá un resultado, un beneficio para muchos seres humanos. Es para el tiempo en que los muertos en Cristo han de ser resucitados y nosotros los que vivimos hemos de ser transformados. Porque la promesa es que así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea que seremos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, con un espíritu teofánico eterno y un cuerpo físico eterno también. Él dará un nuevo cuerpo eterno a estas personas que recibirán esa transformación, y los muertos
en Cristo que han de resucitar tendrán un cuerpo eterno también, pues en un cuerpo eterno es que ellos volverán a vivir. Es que ellos volverán a vivir en un cuerpo físico, el cual reciben en esa resurrección. Ahora encontramos que la promesa es que sonará la trompeta final, que la resurrección y la transformación es en ese tiempo, a la final trompeta. Ahora, para que nosotros podamos comprender lo que significan las palabras del apóstol San Pablo, para nosotros necesitamos entender que el ser humano fue creado por Dios y el ser humano podía vivir eternamente sin ver muerte si no pecaba allá en el huerto del Edén. Dios le dijo que el día que comiera del árbol de ciencia del bien y del mal, ese día moriría. Ahora encontramos que después de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, donde pecaron, siguieron viviendo físicamente, y Adán vivió muchos cientos de años, pero es que un día delante del Señor es como 1000 años de los nuestros. Por lo tanto, en un lapso de tiempo de 1000 años, Adán tenía que morir si pecaba. Encontramos que Adán, el espiritual, cayó en pecado, perdió los derechos a la vida eterna, perdió los derechos a la juventud eterna, perdió también los derechos a la felicidad eterna, perdió los derechos a su posición de rey en este planeta Tierra, pues Dios lo había colocado como Señor y Rey sobre el planeta Tierra, con todo lo que estaba en este planeta Tierra. Pero Adán, con su caída, perdió todos estos derechos. Y fueron todos los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. 930 años vivió Adán. En la actualidad, los seres humanos no viven tantos años, pero después de la caída, no importa que sean muchos o pocos años, el final de la persona ha sido la muerte. Así es que lo más importante para el ser humano es temer a Dios y servirle a Dios, porque eso es el todo del ser humano. Para luego, si ha servido a Dios y estado en el camino divino, resucitar en un cuerpo eterno y glorioso, con vida eterna, para nunca más morir. Dios nos da un lapso de tiempo en estos cuerpos mortales
el cual todos estamos llamados a aprovechar para estar en el camino de Dios, sirviéndole, amándole y recibiendo la enseñanza de su palabra. Ahora, hay personas que no comprenden claramente que viven en esta tierra por un programa divino y para ese programa divino, y pierden el tiempo en otras cosas que no les van a llevar a la vida eterna. En esta tierra, las cosas espirituales del ser humano son como en lo natural nosotros hacemos. Por ejemplo, cuando salimos del aeropuerto en un auto, tenemos que seguir las señales del tránsito y ver hacia dónde la flecha de los rótulos señalan la carretera que nos llevará al lugar que nosotros deseamos. El lugar hacia donde vamos está escrito en los rótulos del tránsito y tiene su flecha que indica hacia dónde es la ruta que nos llevará a la ciudad o lugar deseado, el cual se encuentra escrito. Ahora, la persona puede ver otros lugares escritos en esos rótulos del tránsito en la carretera y con sus flechas que indican la ruta, pero a la persona no le interesa ir por esa ruta o esas rutas, sino que ya tiene su ruta establecida y sigue la dirección que le dan los rótulos del tránsito que hablan acerca del lugar al cual usted desea ir. Ahora en lo espiritual encontramos que está el lago de fuego y está el glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo. Y en la Biblia tenemos rotulado todo con los nombres y la dirección y flechas que nos indican la ruta que lleva hacia el lago de fuego, donde estará el diablo, el anticristo, el falso profeta y la bestia, para ser destruidos allí. Al final, pero también en la Biblia está todo bien rotulado y todas las indicaciones para nosotros saber la ruta que lleva a la vida eterna y al glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo. El camino de perdición es ancho
y muchos son los que andan por él. Pero el camino de la vida es angosto y pocos son los que lo hallan y los que lo siguen. Es muy importante saber el camino por donde vamos viajando los días que Dios nos ha dado para vivir en este planeta Tierra. Porque al final hemos de llegar a uno de esos dos lugares. Depende la ruta que haya tomado la persona. No puede tomar la ruta equivocada la persona. La persona debe saber dónde desea llegar y tomar la ruta correcta para que luego no diga: me encuentro perdido y no sé cómo llegar al lugar que yo deseo en mi corazón. Se requiere que siga las indicaciones del tránsito de la Biblia para que así usted transite en su vida terrenal en el camino de Dios. Hay muchos caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin son de muerte. Es muy importante que toda persona sepa, conozca el camino de la vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Hay personas que no han tomado el camino de la vida y cuando van a morir quieren llegar al cielo sin haber tomado el camino de la vida, el camino que le lleva al Padre Celestial. Pues Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma de llegar a Dios. Ahora, para cada tiempo Dios ha tenido su programa siendo llevado a cabo en este planeta Tierra, para que así todos los seres humanos que desean llegar al reino de Dios, al reino de Jesucristo, con vida eterna, puedan tomar la ruta, el camino de la vida y llegar a la vida eterna con Cristo y vivir por toda la eternidad en el reino de Dios. Ahora encontramos que Dios tiene un programa y tiene en el cielo el libro de la vida, con la sección del libro de la vida del Cordero, en donde están escritos los nombres de todos los hijos de Dios. Y de edad en edad y de dispensación en dispensación ha estado haciendo el llamado a sus hijos para que vengan a Él, entren en su programa
y formen parte del cuerpo místico de Jesucristo, o sea, vengan a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahí, por medio del nuevo nacimiento, del agua y del Espíritu, nacen en el cuerpo místico de Jesucristo, y así vienen a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es la que tiene la promesa de la resurrección de los muertos en Cristo en el día postrero, y los que estamos vivos, la promesa de ser transformados para ser a imagen y semejanza de Jesucristo con vida eterna. Ese es el tiempo y momento en que una porción de la raza humana obtiene la inmortalidad en sus cuerpos. Ahora nos dice San Pablo que será a la final trompeta, porque será tocada la trompeta. ¿Qué es la trompeta y qué mensaje contiene para nosotros? Para conocer lo que es esta trompeta final, necesitamos entender que siempre que la voz de Dios, la voz de Jesucristo, ha hablado a su pueblo, ha sido simbolizada su voz o en un trueno, o en más de un trueno, o en una trompeta. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 1 versos 10 y 11 nos dice el apóstol San Juan de la siguiente manera: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y el Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta gran voz como de trompeta es la voz de nuestro Señor Jesucristo, hablándonos, dándonos su mensaje final en el día del Señor. O sea, en el día postrero, del cual Jesucristo dijo: y yo lo resucitaré en el día postrero. Jesucristo establece que la resurrección de los muertos en Cristo, de los que han muerto o han dormido, pero que han creído en Él, será en el día postrero. ¿Y qué o cuál es el día postrero? Así como el día postrero de la semana es el sábado, el séptimo día, el día postrero al cual se refiere Jesucristo es el séptimo milenio. Hemos tenido 6 milenios que han transcurrido y ha comenzado ya el séptimo milenio, pues el calendario tiene unos cuantos años de atraso, y cuando le sumamos los años
que tiene de atraso el calendario, encontramos que ya estamos en el año 2031 y también nos encontramos viviendo en el séptimo milenio, ya dentro del siglo XXI. Ahora, la voz de Jesucristo como una gran voz de trompeta, hablándonos en el día del Señor, es hablándonos su mensaje final en el séptimo milenio y dándonos a conocer todas las cosas que deben suceder en ese séptimo milenio. Y en Apocalipsis capítulo 4 encontramos nuevamente la voz de Jesucristo como una trompeta. Y dice así: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora aquí, Juan ve una puerta abierta en el cielo y escucha una voz como de trompeta hablando con él, que le dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Él mostrará las cosas que sucederán después de las que ya sucedieron en las edades pasadas, y ahora se requiere que subamos. ¿Dónde está el que está hablando con esa voz de trompeta? Él ha estado en su iglesia de edad en edad, pues Jesucristo dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Así es que Él está en una edad más alta que las edades anteriores por las cuales ha pasado la iglesia del Señor Jesucristo, y en una dispensación también más alta. Encontramos que esa dispensación es la dispensación del reino en el día postrero, y la edad es la edad de la piedra angular, en donde se abre una puerta. Cristo dijo que Él era la puerta por la cual toda persona es llamada a entrar. Es llamada para que entre por esa puerta toda persona. Para entrar a la dispensación de la gracia, se requirió que toda persona entrara por la puerta que es Cristo, y la puerta de la dispensación de la gracia siendo Cristo, como Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario y quitando el pecado del mundo. No hay otra puerta por la cual se puede entrar a la dispensación de la gracia. Y a la dispensación del reino, la puerta sigue siendo Cristo, el cual al cambiar de dispensación, cambia de Cordero de Dios a león de la tribu de Judá,
a Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Esa es la puerta por la cual se necesita entrar para poder estar en la dispensación del reino. Esa puerta se abre en la edad de la piedra angular. Se abre el gran misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y así se da a conocer ese gran misterio divino. En la dispensación del reino, en el día postrero, la voz de Cristo, como una gran voz de trompeta, dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto, nos muestra todos estos misterios del reino de Dios que corresponden al día postrero, a la dispensación del reino, para que así todos, al estar escuchando la predicación y revelación de estos misterios, recibamos la fe para ser transformados y raptados, y obtengamos esa bendición tan grande de ser a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la trompeta final o gran voz de trompeta, hemos visto que es la voz de Jesucristo dándonos su mensaje final. Pues es la trompeta final. Es la voz de Cristo hablándonos en el día del Señor, en el séptimo milenio y en la séptima dispensación del reino, dándonos así el mensaje del evangelio del reino, mensaje que revela el gran misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Esa es la trompeta final, el mensaje del evangelio del reino, el cual da a conocer a Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Ahora, la pregunta que todos pueden tener en sus corazones es: ¿y dónde? Porque ya sabemos cuándo, en el día postrero, que es el séptimo milenio, y en la dispensación séptima, que es la dispensación del reino. Ahora, la otra pregunta es: ¿dónde o a través de quién estará Jesucristo hablándonos con esa gran voz
de trompeta y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. En Apocalipsis capítulo 22, verso 6, nos dice así, y nos muestra por medio de quien nos dará a conocer las cosas que deben suceder pronto. Porque por medio de él es que estaremos escuchando la trompeta final. Y dice así, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Por medio de quién nos da a conocer las cosas que deben suceder pronto? Por medio de su ángel mensajero, que es el enviado de Jesucristo, el enviado de Dios, para dar testimonio de estas cosas, para dar a conocer estas cosas a todos los hijos de Dios. Por eso Apocalipsis capítulo 22, verso 16, también nuestro Señor Jesucristo nos dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Por medio de quién es que escucharíamos la trompeta final dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto? Por medio del ángel del Señor Jesucristo. Es por medio de su ángel que son dadas a conocer las cosas que deben suceder pronto, porque es él, el ángel mensajero, que viene con la trompeta final. O sea que viene con el mensaje final de Jesucristo, con el mensaje del Evangelio del Reino, con el mensaje que da a conocer el gran misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. El mensaje de la dispensación de la gracia dio a conocer a Cristo como el Cordero de Dios en su obra de reclamo para la dispensación de la gracia. Pero para la dispensación del reino es el mensaje del Evangelio del Reino el que da a conocer a Cristo como león de la tribu de Judá y su obra de reclamo. Ahora, teniendo en claro todas estas cosas y viendo que es en la edad de la piedra angular, la edad más alta a la cual la iglesia del Señor Jesucristo es llamada y es colocada ahí por medio del mensaje de la trompeta final, por medio del mensaje del Evangelio del Reino, encontramos que la Escritura nos está mostrando el camino de Dios, el camino de Cristo, que nos llevará a la transformación de nuestros cuerpos y a la resurrección de los que han dormido o han muerto en el pasado, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto el camino establecido por Dios para recibir
el mensaje de la trompeta final, escuchar la voz de Cristo en el fin del tiempo, en el día postrero, y obtener la fe para ser transformados y raptados. Por esa causa fue que Jesucristo en San Mateo capítulo 24 verso 31 dijo: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Con ese mensaje de gran voz de trompeta, que es la voz de Jesucristo hablándonos en el tiempo final, el mensaje final, el mensaje del Evangelio del Reino, con el cual nos da a conocer el gran misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Por eso fue que también Cristo mostró la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, con poder y gloria. Y cuando fue al monte de la transfiguración, su rostro resplandeció como el sol, porque el sol representa a Cristo. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Ahora el sol es el astro rey, y nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por esa causa Él representó su segunda venida en el nacimiento del sol y también en el león de la tribu de Judá, pues el león es el rey de todos los animales. Encontramos que Cristo nos habló de su segunda venida y nos habló de su voz como una gran voz de trompeta o trompeta final para el día postrero. Jesucristo dijo: todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán, resucitarán. ¿Para cuándo? Para el día postrero. Ahora hemos visto la forma en que todos los hijos de Dios podrán escuchar la voz de Jesucristo, esa gran voz de trompeta, esa trompeta final hablándonos en el día postrero, por medio de su ángel mensajero, dándonos el mensaje del Evangelio del Reino. Pues esa es la trompeta final, sonando en el día postrero, para la restauración a la vida eterna de todos los hijos de Dios. Por eso habrá una resurrección de los muertos en Cristo y una transformación de los que estamos vivos, y obtendremos la inmortalidad. Obtendremos un cuerpo eterno y glorioso, y seremos así a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Es una promesa divina. Hemos visto en esta noche que es
la trompeta final. Hemos visto también que dice, que habla, que proclama la trompeta final. Proclama el mensaje del Evangelio del Reino, con el cual revela el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. La dispensación del reino estará basada en la segunda venida de Cristo como Rey. Y el mensaje que tendrá la dispensación del reino es el mensaje del Evangelio del Reino. Es el mensaje que nos da, que nos habla Jesucristo con esa voz de trompeta en el día del Señor, por medio de su ángel mensajero, a través del cual estará la voz de Cristo hablándole a su iglesia. ¿Dónde suena la trompeta final? Suena en el día postrero, que es el séptimo milenio. Suena también en la séptima dispensación, que es de la dispensación del reino. Y suena también en la edad de la piedra angular. Y suena en el fin del mundo, fin del siglo y fin del tiempo. Y hemos llegado al fin del mundo, fin del tiempo y fin del siglo, conforme a la promesa divina, donde estaría el ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo para llamar y juntar con gran voz de trompeta a todos los escogidos de Dios. Y los hijos de Dios serán los que escucharán la voz del Hijo de Dios, la voz de la gran voz de trompeta, de la trompeta final en el día postrero. Y serán recogidos como el trigo es recogido en el tiempo de la cosecha. Y así se cumplirá la parábola del trigo y de la cizaña, en donde el Hijo del Hombre envía sus ángeles para llevar a cabo la gran cosecha y colocar el trigo en el alfolí de Dios y la cizaña echarla en el horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes, en donde los malos serán quemados, como dice el profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 1, donde dice: he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Eso será lo que ocurrirá con la cizaña, los hijos del malo. Pero ¿qué del trigo de los hijos de Dios? Sigue diciendo: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis
y saltaréis como becerros de la manada. Aquí tenemos la promesa grande para los hijos de Dios. Nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol? Jesucristo. Nacerá el sol de justicia nacerá la segunda venida de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el sol es el astro rey. Y ahora, cuando el sol nace, ha comenzado un nuevo día. Y con el nacimiento del sol de justicia, con el nacimiento de la segunda venida de Cristo, un nuevo día dispensacional ha nacido, ha comenzado. Y ese nuevo día dispensacional es la dispensación del reino. Y también un nuevo día milenial ha comenzado, que es el séptimo milenio. Y así todo Dios lo pone a funcionar de acuerdo a lo establecido para el día postrero. Dios hace que todo funcione de acuerdo a ese día, a lo que está prometido para el día postrero. Por eso es que para el día postrero Él dijo que los muertos en Cristo escucharían la voz del Hijo de Dios, que es la gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Ellos la escuchan en el paraíso y van a resucitar. Y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados para ser a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, y así obtener la inmortalidad prometida por miles de años para los hijos de Dios. Hemos visto lo que significa para nosotros la trompeta final. Hemos visto también quién es el que suena la trompeta final. Es Cristo por medio de su ángel mensajero. Y su ángel mensajero es el último profeta mensajero que Cristo ha prometido en su palabra para enviarlo a la tierra para dar testimonio de estas cosas en y para todas las iglesias. Es nuestro Señor Jesucristo el que lo dice así en Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder. Así es como la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero escucha la trompeta final, esa gran voz de trompeta con la cual llama y junta a todos los hijos de Dios, a todos los escogidos de Dios, para darle la fe, la revelación, para ser transformados y raptados. Ninguna persona podrá recibir la inmortalidad en el día postrero. Ninguna persona podrá recibir la transformación de su cuerpo sin escuchar primero la trompeta final. Y los muertos en Cristo no pueden resucitar sin primero
escuchar la trompeta final, que es la voz del Hijo de Dios, dando testimonio de estas cosas por medio de su ángel mensajero. Hemos visto que es por medio del último profeta de Jesucristo que la voz de Cristo, como una trompeta final o gran voz de trompeta, es escuchada en el día postrero, para que pueda ocurrir luego la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. El que suena la trompeta final. Hemos visto que la trompeta final es la voz de Cristo, dándonos su mensaje del Evangelio del Reino por medio de su ángel mensajero que Él envía. Así es como en el fin del siglo, fin del tiempo y fin del mundo, en el día postrero, los hijos de Dios estarían escuchando la trompeta final. Y hemos visto quién suena la trompeta final. Es Cristo por medio de su último profeta mensajero. En su último profeta mensajero estaría la voz de Cristo, hablándonos directamente al corazón el mensaje del Evangelio del Reino para la dispensación del Reino. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, aquí en Dallas, Texas, para dar testimonio de lo que Dios prometió para este tiempo final, para dar testimonio de la trompeta final y del que suena la trompeta final, lo cual fue prometido por Cristo en su palabra. Así es que hemos visto que no es la imaginación humana, sino que es la palabra prometida de Dios, la cual tenemos escrita en la Biblia. Y los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor, sino que hará aquello para lo cual yo la envié. Y ella está en este tiempo final haciendo aquello que dijo que haría en este tiempo final. Y las escrituras correspondientes para el fin del tiempo están siendo cumplidas gradualmente, cada cosa en su momento preciso. Estamos viviendo en el tiempo de la trompeta final. Estamos viviendo en el tiempo en que una nueva dispensación se ha abierto y se está entrelazando con la dispensación de la gracia. Es la dispensación del reino que se ha abierto, y la puerta de la dispensación del reino, que es Cristo como león de la tribu de Judá, se ha abierto esa revelación para todos los hijos de Dios. Está abierto ese misterio que es la puerta de la dispensación del reino
para todos los hijos de Dios entrar a la dispensación del reino. El que suena la trompeta final. Ese ha sido nuestro tema en esta noche, y hemos visto que todo es sencillo, porque Dios las cosas grandes que ha prometido las realiza en forma sencilla. Hemos visto que este misterio tan grande de la trompeta final y del que suena la trompeta final es algo sencillo que Él estaría llevando a cabo en este tiempo final. Lo estaría llevando a cabo en forma sencilla, por medio de su ángel mensajero. Estaría hablándole directamente al corazón de todos los hijos de Dios con el mensaje del evangelio del reino. Y así es como suena la trompeta final, por medio del ángel del Señor Jesucristo, a través del cual Jesucristo en el fin del tiempo estaría hablándonos con esa voz como de trompeta. El que suena la trompeta final. Ese ha sido nuestro tema en esta noche, y hemos visto que los hijos de Dios escucharán en este tiempo final esa trompeta final. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las llamo por su nombre, o por sus nombres. ¿Por qué? Porque tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Jesucristo dijo, cuando le dijeron, bienaventurados o benditos los pechos que mamaste, Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, porque estos son identificados como las ovejas del Señor, como los hijos de Dios. Estos son identificados como personas de Dios, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Hemos visto quiénes son los que en el fin del tiempo escucharán la voz de Dios, escucharán la trompeta final por medio del ángel del Señor Jesucristo. El que suena la trompeta final. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, disertando sobre el tema, el que suena la trompeta final. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta noche, dándole gracias a Dios por la voz de Cristo, la trompeta o gran voz de trompeta en este tiempo final. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín, y que Dios les bendiga y les guarde y les llene del conocimiento pleno de la trompeta final y su contenido. Con nosotros Miguel Bermúdez Marín. Hasta mañana, Dios mediante, a la